Antioquía no llegaron, hermanos, hablando cualquier filosofía, no llegaron hablando cualquier cosa grande. No, dice la palabra que ellos iban predicando al Señor Jesús. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La Gran Comisión, un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión, es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret. Hemos estado, a partir de algunas semanas atrás, el Señor nos ha estado hablando muy recia y directamente a nuestro corazón acerca del papel que nosotros como iglesia desempeñamos en el mundo. Como iglesia somos los embajadores del Señor. Como iglesia somos aquellos que tenemos la luz de las naciones, y esa luz se llama Jesucristo. A ver, ¿cuántos de los que están aquí tienen la luz de Cristo morando en su corazón? La palabra nos declara, hermanos, y dice que una luz no se pone escondida debajo de una cama para que nadie la vea. La luz es para levantarla en lo más alto, para que alumbre toda la habitación y se pueda ver todo lo que está ahí. Usted, hermano, el Señor lo ha levantado como luz, y el Señor quiere que usted sea levantado en la parte más alta, y que esa luz que usted tiene le pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Esa es, hermano, la obra que el Señor espera de nosotros como iglesia. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo número 13. Hechos capítulo 13. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén el hermanastro de Herodes el tetrarca, y estaba Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Hermanos, empezamos a ver hace un par de semanas cómo el Señor, a través del ejemplo de esa iglesia de Antioquía, el Señor nos estaba hablando no solamente a la iglesia Genesaret, sino a la iglesia de Cristo que se encuentra hoy en la faz de la tierra. Nos hablaba, hermanos, que teníamos que tomar el ejemplo de aquella iglesia de Antioquía, porque aquella iglesia, en medio de la situación que se vivía en aquel entonces, no era una situación sencilla, era una situación difícil, era una situación en la cual había escasez como hay el día de hoy. Estaban inmersos en una situación de guerras como estamos inmersos el día de hoy. Estaban sometidos a diversas presiones, estaban sometidos bajo el yugo de la esclavitud romana, estaban, en una situación que no difiere mucho a lo que estamos en el día de hoy.
Y por eso el Señor quiere que aprendamos acerca de esa iglesia, para que nosotros desarrollemos, así como aquella iglesia de Antioquía desarrolló el ministerio que el Señor tenía preparado para ella. Dios quiere que nosotros desarrollemos el ministerio que el Señor tiene preparados para nosotros. Porque ¿sabe una cosa? El Señor tiene preparado un ministerio no solamente para nosotros como iglesia, tiene preparado un ministerio para cada uno de nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo. Porque la palabra del Señor dice que a los que ya hemos atendido ese llamado, Dios no nos llamó con un despropósito. Dios no nos llamó únicamente para que viniéramos a engrosar las filas de un montón de redimidos, de un montón de personas que han sido salvas, sino que Dios nos llamó con un propósito. Nos llamó con el propósito de hacernos reyes y sacerdotes, para que podamos proclamar las bondades de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos sacó a su luz admirable. Yo pensé que usted iba a dar un fuerte aplauso al Señor, no muy tímido, porque hermanos, antes nosotros no teníamos las bendiciones que tenemos ahora. Pero bien, vamos rápidamente a ver algunas de esas características de esa iglesia de Antioquía. Lo primero que vamos a notar, hermanos, es que en esa iglesia de Antioquía fue una iglesia que se conformó no de una manera, podríamos decir, tranquila, no de una manera con comodidades, sino que esa iglesia fue conformada bajo una gran presión. Acompáñeme a Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios que Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en la muerte de Esteban. En aquel día, dice la palabra, se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. En aquella ciudad de Jerusalén, hermanos, sucedió que se desató una tremenda persecución en contra de la iglesia. Todos aquellos que eran partidarios de Jesús, todos aquellos que habían creído en el nombre de Cristo, estaban siendo perseguidos, estaban siendo encarcelados, estaban siendo condenados a muerte. Y entonces muchos de los que habían creído en Jesús, cuando vieron esa situación, dice la palabra que fueron esparcidos, salieron de la ciudad de Jerusalén, salieron huyendo. Acompáñeme siempre en el libro de Hechos, vamos al capítulo 11 y vamos a leer los versículos 19 al 26. Y dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y oiga esto: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo quiero que usted, hermano, le ponga atención a lo que vamos a hablar en este momento. Y más que su cerebro,
quiero que le ponga su corazón a lo que va a escuchar. Mira, hermano, aquellos varones y mujeres que estaban en Jerusalén empezaron a sufrir una gran persecución. Con solo que supieran que ellos eran cristianos, en ese tiempo no se le llamaban cristianos, con solo que ellos supieran que eran seguidores de Jesús, que eran discípulos de Jesús, los perseguían, los apresaban, los torturaban y los ejecutaban. Aquellas personas, hermano, cuando vieron esa situación, dice la palabra, que salieron huyendo a Jerusalén. En esa huida de Jerusalén, primero pasaron a Samaria, pasaron por Judea, luego se fueron a lugares como los que leímos, Chipre, Antioquía, Fenicia. Pero yo quiero que usted ponga la atención a esto, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando esas personas estaban huyendo debido a la persecución que había un propósito en que eso sucediera. Porque el Señor les había dicho a los discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero aquella iglesia, hermano, que estaba en Jerusalén, a pesar que había recibido palabra del Señor, a pesar de que se les había dicho que tenían que llevar la palabra de Dios a Judea, a Samaria, que era por lo menos lo más cercano, aquellos varones y aquellas mujeres se acomodaron. Sentían la gloria de Dios estando en Jerusalén, sentían la visitación del Espíritu Santo, era sabroso el mover de los dones del Espíritu. Había manifestación de sanidades, había manifestación de prodigios, habían tantas situaciones que aquellas personas se sintieron tan bien con lo que estaba pasando que se encerraron dentro de sus cuatro paredes y no quisieron salir de ahí. No porque quisieran ser desobedientes a la palabra, sino porque era tan agradable el ambiente que se acomodaron y se quedaron ahí. Aquella iglesia que estaba ahí en Jerusalén, hermanos, tenía un compromiso con el Señor Jesucristo. Tenía un mandato que seguir. Le habían dado una instrucción de llevar la palabra escalonadamente a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, pero no lo estaban haciendo. ¿Qué había que hacer para que eso sucediera? Hermanos, tuvo que suceder una cosa terrible. Tuvo que suceder una situación que no estaba en el corazón de Dios, el querer hacerlo así. Pero aquellos varones y aquellas mujeres no se movían de su lugar. Se sentían tan bien, había tanta palabra, había tanta revelación, había tanta presencia de Dios, que para qué nos vamos a mover de aquí, si aquí estamos sabrosos, si aquí estamos bien. Y en vista de la comodidad en que habían entrado, sucede una cosa tremenda. Porque entonces, hermano, el enemigo se levanta en contra de aquella iglesia, y yo quiero que usted ponga su corazón a esto, porque el Señor hoy en una profecía nos habló acerca de esto para esta iglesia en esta mañana. Y aquella iglesia de Jerusalén, hermano, debido a la comodidad a la que había entrado, se levanta el enemigo y empieza a atacar a aquella iglesia. Empieza a perseguirlos, a meterlos a la cárcel, a torturarlos y a aniquilarlos.
Y cuando aquellos discípulos de Jesús vieron la situación que se estaba dando, dijeron: aquí es inseguro estar en Jerusalén. Si seguimos aquí, también a nosotros nos van a apresar y nos van a matar. ¿Y cuál fue la decisión que tomaron? Mejor vámonos para otro lugar donde no exista persecución para la iglesia. Agarraron sus cosas, hermano, las metieron así en sabanitas, hicieron tanates, como decimos aquí en Guatemala, se lo echaron a la espalda y salieron huyendo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué el Señor permitió que eso pasara? ¿Por qué el Señor permitió que el enemigo se levantara contra aquella iglesia de Jerusalén? Porque, hermanos, tenían una tarea que cumplir y no la estaban haciendo. Tenían que salir de Jerusalén, pero ellos, de su propia voluntad, de su propia gana, no estaban saliendo a llevar la palabra del Señor fuera de Jerusalén. Y entonces no quisieron por las buenas, entonces por las malas será. Y con la persecución empezaron a salir. Pero mire, hermano, qué tremendo esto. Porque cuando ellos salieron huyendo de Jerusalén, no salieron ellos huyendo diciendo: por el nombre de Cristo nos están persiguiendo, entonces ya no, renuncio al evangelio, ya no quiero más este evangelio, porque este evangelio es persecución. No, hermano, no dijeron eso. No sucedió nada de eso. Cuando usted lee la palabra, hermano, le invito a que vaya al capítulo número 8. Leímos cómo Saulo estaba de acuerdo con los que apedrearon a Esteban. Yo quiero que vayamos al versículo número 4. Y dice la palabra, del 4 al 8, dice la palabra: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Oiga, aquellos que estaban sufriendo persecuciones y que salieron de Jerusalén, dice la palabra de que no salieron con la boca callada. A donde iban, hermano, ahí iban, pero iban predicando la palabra. Ahora le pregunto una cosa: ¿por qué no lo hicieron tranquilamente antes? ¿Por qué no salieron a predicar la palabra antes? Simple y sencillo, se acomodaron. Pero cuando salieron huyendo, hermanos, tuvieron que llevar esa palabra. Leamos el versículo 5 en adelante. Entonces dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos, gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y un gran regocijo había en aquella ciudad. Aleluya. Si va a aplaudirle al Señor, hermano, hágalo con todo corazón, con todas sus fuerzas. Hermanos, el enemigo se ha levantado. El enemigo es especialista para levantarte enemigos en tu trabajo, enemigos en tu vecindario. Es especialista para querer formar círculos alrededor de tu ciudad para acercarla y tratar de evitar que entren las provisiones a tu casa. Es especialista en tratar de cortar las provisiones que entran a tu casa. Es decir, especialista en tratar de provocarte problemas económicos. Pero ¿sabes una cosa? Todo eso lo hace el enemigo porque él tiene un propósito, y el propósito es desanimarnos para que nosotros tiremos la toalla y ya no sigamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer como iglesia.
Ahora, mira esto. Aquella iglesia de Jerusalén, el Señor les había dicho: vayan, prediquen el evangelio, empiecen por todo Jerusalén, sigan por todo Judea, sigan por todo Samaria y vayan hasta los confines de la tierra. Pero no lo hicieron. Se tuvo que levantar una persecución en contra de ellos. Abre tu corazón a esto, hermano, hermana. ¿Vas a esperar a que haya persecución en contra tuya para que tú te decidas a levantarte y cumplir con la palabra del Señor? ¿Vas a esperar hasta que del colegio te manden a llamar para decirle que tu hijo se está comportando mal? ¿Vas a esperar hasta que mires que tu hija resultó embarazada? ¿Que tu hijo está metido en problemas? ¿Que tu esposo o esposa te ha sido infiel? ¿Vas a esperar hasta que eso suceda para que quieras afirmar tu corazón y tus pasos y tener que salir huyendo y en esa huida terminar de todos modos haciendo la obra que el Señor te había o te ha encargado que hagas? Hermano, yo no voy a tocar el mensaje que traía, pero como tenemos que seguir, si usted lo quiere ver, ahí va a estar colgado en la página web y ahí lo puede ir a consultar todo. Porque yo no me voy a concretar a lo que está ahí, sino a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que hablemos esta mañana. Hermanos, dice la palabra que cuando Felipe salió huyendo de Jerusalén y llegó a Samaria, que cuando aquellos varones y mujeres salieron huyendo de Jerusalén y llegaron a Antioquía, no llegaron, hermanos, hablando cualquier filosofía, no llegaron hablando cualquier cosa grande. No, dice la palabra que ellos iban predicando al Señor Jesús. Y dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Mira, hermano, en medio de esa alabanza de adoración, empecé a sentir una lucha dentro de mí. Yo decía: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es? Y el Espíritu me empezó a compungir y me empezó a compungir y me empezó a llevar y me llevaba a esto. Porque decía que ellos salieron, pero predicando al Señor Jesús. No llevaban otro mensaje. El único mensaje que llevaban era el del Señor Jesús. No llevaban la bandera del nombre de una iglesia. No llevaban la bandera del nombre de un predicador. No, se iban predicando ellos mismos. No iban haciéndole propaganda a nadie. Lo único que iban hablando era las cosas del evangelio de Cristo Jesús. Hermano, pero cuando yo pensaba o el Espíritu me tocaba eso en medio de la adoración, me surgía la pregunta: ¿y dónde están las manifestaciones? ¿Y dónde está la prédica del evangelio del Señor Jesús hoy? Y hermano, y el Señor me llevaba a pensar y decía: hermano, las iglesias tienen mucho conocimiento, tienen mucha doctrina, saben bastante letra, pero ¿dónde están las evidencias de esa letra? ¿Dónde están las evidencias del evangelio de Cristo? Y yo le decía al Señor en ese momento: Dios, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, debe haber algo más. No puedes
que sigamos escuchando palabra como que estamos escuchando una clase de matemáticas, como que estamos escuchando una clase de biología o cualquier otra cosa así. No podemos seguir así. Los hijos de esta casa no pueden seguir así. Cuando aquellos varones salían, hermano, lo acabamos de leer. Cuando Felipe salió y llevó a Samaria la palabra, hermanos, él no llegó con palabras de vana sabiduría. Él llegó, hermanos, llevando un evangelio de poder. Dice la palabra que salían espíritus inmundos, que eran sanados, paralíticos eran levantados, cojos eran sanados. Hermano, yo quiero ver eso en nuestra iglesia. Y Cajamaquita, Rama Aya, Babasay. Ya no quiero, hermanos, solo escuchar predicar de eso. Yo quiero verlo aquí en nuestra iglesia. Hermano, ya no quiero escuchar hablar del bautismo con el Espíritu Santo. Quiero ver el fuego del Espíritu en este lugar y que las vidas sean tocadas por el Espíritu Santo y que se mueva el Espíritu Santo en este lugar. Debe haber algo más. Mi corazón, hermanos, créame, mi corazón se compungía y se dolía cuando veo jóvenes de nuestra congregación, incluyendo nuestros hijos, que cuando se alaba y adora a Dios, no los mira uno gozarse delante de la presencia de Dios. Debe haber algo más para ellos. Hermanos, ¿qué pasa cuando hay, no solamente en nuestra iglesia, en muchas iglesias evangélicas, cuando hay hijas de cristianos evangélicos, algunos de ellos líderes y hasta ministros de Dios, que resultan con cosas que no deberían de resultar? Cuando hay hijos de pastores que andan tatuados, que andan fumando, y no solo cigarrillos, sino hasta marihuana, que se andan drogando. ¿Qué pasa cuando vemos líderes de iglesias que en sus trabajos se prestan para actos de corrupción, sobornando y dejando sobornarse? Qué vergonzoso es leer en la prensa, hermanos, que la UNESCO considera que todo nuestro país es un país corrupto. Debe haber algo más. Hermano, si Felipe hubiera salido para Samaria solo llevando un mensaje nada más, solo palabrería, no hubiera habido la convulsión que hubo en Samaria. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere que esta casa esté llena de Felipes que se levanten y vayan con palabra, pero no con palabra vana, hermano, sino vaya con una palabra, con evangelio de poder, con las señales de Cristo, las señales que seguirán a los que creen. A ver, quiero ver las manos levantadas de todos los que creen en este lugar. No me va a levantar la mano, pero sí quiero que usted se lo responda a usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted impuso manos y sanó enfermos? ¿Cuándo fue la última vez que usted
impuso manos u ordenó que saliera un espíritu inmundo y salió de esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a alguien y cuando le empezó a hablar y le habló de la palabra, el Espíritu Santo lo quebrantó a esa persona y bajo la unción del Espíritu recibió, usando a usted el Señor para recibir de parte del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que todo eso sucedió? Hermanos, es fácil cuando nosotros venimos y decimos, es que es la iglesia. Es que eso pasa porque en la iglesia no se ponen firmes. Es que eso pasa porque en la iglesia no le enseñan bien a los niños. Eso pasa porque en la iglesia, hermano, eso pasa porque los padres no hemos tenido el valor de tomar la autoridad sobre nuestros hijos y hablarles de la palabra de Dios y enseñarles lo que le tenemos que enseñar de la palabra de Dios. Eso pasa, hermanos, cuando nosotros no somos capaces de sujetar nosotros mismos nuestras pasiones y nuestros deseos y llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. Yo no sé, hermano, ¿qué piensas tú? Tal vez, no lo sé. Tal vez ya te acomodaste con lo que el Señor te ha dado. Hay quienes, hermano, el Señor les ha dado una bendición especial, han recibido una visitación del Espíritu, pero después de eso ha pasado mucho tiempo y no han vuelto a recibir otra visitación del Espíritu y todavía están viviendo de lo que fue en el pasado, pero lo que está en el pasado ya no sirve para el presente. A Elías, cuando él destruyó a los 450 profetas de Baal, y se levantó Jezabel en contra de ella y le dijo, Elías, así me haga Dios y aún me añada, si para mañana en la mañana tú no estás como esos 450 profetas que mataste. Y Jezabel decretó la persecución en contra de Elías. ¿Y qué hizo Elías, hermano? Salir huyendo. Y dice la palabra que llegó Elías a cierto lugar, deprimido, triste, ya no hallaba qué hacer, se sienta con deseo de morir, porque cuando llega un ángel de parte del Señor a hablarle, le dice, Elías, ¿qué te pasa? Y le dice, mira, solo yo quedo de todos los profetas de Dios, a todos han matado, y ahora Jezabel me ha amenazado y me van a matar a mí también. Y viene el Señor y dice que le mandó, para que él pudiera caminar más, le mandó una torta de pasas y un vaso de agua. Las pasas son uvas secas. Esto nos habla de los frutos pasados. ¿Sabe para qué sirven los frutos pasados? Únicamente para recordarse de las misericordias que Dios ha tenido con nosotros y que un día probablemente Dios nos utilizó, pero eso no te tiene que servir de consuelo, te tiene que servir para tomar fuerzas, levantarte y caminar como hizo Elías, que caminó 40 días y 40 noches. ¿Y para qué caminó Elías 40 días y 40 noches? Dice que llegó a cierta cueva, hermano, y pasó un viento recio. Y Elías se había dicho, oh, Dios quiere hablar conmigo, pero no, él no está en ese viento recio. Pasó un gran terremoto. No, Dios no está en el terremoto. Pero cuando escuchó el silbo apacible, porque la presencia de Dios nos trae paz, nos trae seguridad, nos trae amor, nos trae esa sensación preciosa y bendita de su presencia. Y cuando Elías oyó el silbo apacible, dijo, es Dios, y sale a encontrarse con su Dios. ¿Sabe para qué te sirven las tortas de pasas? Recordarte del pasado, solamente para que agarres fuerzas para ir a encontrarte nuevamente con el Dios que te llamó. Elías, hermano, cuando estaba enfrente de Dios, le dice Dios a Elías, ¿qué te pasa, Elías? Ay, Señor, mira, todos los profetas los mataron, solo yo quedo, y a mí también me van a matar. ¿Cómo está eso, Elías? Le dice, sí, Señor, no te has dado cuenta, solo yo quedo.
Le dice el Señor a Elías: Elías, te tengo una noticia. No estás solo tú, todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Oiga esto, hermano, porque eso nos lo dijo hoy el Señor hoy en otra profecía. Si no te levantas a hacer lo que el Señor te ha mandado, el Señor levantará otro. Elías se sentía pollonazo, hermano. Él decía: yo soy el héroe de esta película. Pero cuando el Señor le dijo: no, Elías, no soy solo tú, tengo todavía 7,000 más que te pueden reemplazar si tú no quieres hacer la obra. ¿Sabes una cosa, hermanos? Dios no nos ha llamado a la obra porque nos necesite. Si no queremos ir nosotros, Dios tiene 7,000 más en lugar de nosotros para mandarlos. El que necesita participar de la obra de Dios somos nosotros, no que Él nos necesite a nosotros. Dios nos da la oportunidad de ser colaboradores de Él en la palabra, en la obra de Dios. Pero ese es un privilegio, ese es un honor que el Señor nos da. No es una obligación del Señor darnos un privilegio. No es una obligación de Dios darnos un ministerio. No es una obligación de Dios bendecirnos. Él lo hace porque nos ama y nos lo hace porque Él quiere darnos la oportunidad de que seamos partícipes de la obra que Él quiere hacer en este lugar. Cuando a ti en un lugar te dan trabajo, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? Si no era obligación del patrono darte trabajo. No vayas a creer de que es solamente por tus capacidades. Aunque así fuera, que tú eras el único que llenaba el perfil, que era el único que tenía la experiencia, que era el único que tenía los conocimientos. Puede ser que así sea, pero esa persona, ese dueño de esa empresa le puede dar el trabajo a otro, pero te lo dio a ti. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Te sientes agradecido o no? ¿O no es cierto? Yo se lo digo sinceramente, hermano. Aunque muchas personas hablen mal de la institución donde yo trabajo, yo me siento orgulloso de trabajar para la institución donde yo trabajo. Me siento honrado, me siento privilegiado, me siento agradecido con mi institución, la amo. Y en lo que puedo y como pueda defenderla, lo hago y lo haré. Y estoy seguro que muchos de ustedes en sus trabajos hacen lo mismo y defienden a capa y espada a sus patronos, incluso a sus empresas. Y entonces, ¿por qué creemos que Dios tiene la obligación de darnos trabajo a nosotros? No, hermano. A veces nos sentimos explotados. Ay, no, es que Dios, no, ¿por qué no Dios busca a otro? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ir a ese discipulado? ¿Por qué no a otro que vive más cerca? ¿Por qué a mí me están diciendo que vaya a repartir volantes ahora para esta campaña? ¿Por qué no va otro? Otro que no tenga todo el trabajo que yo tengo. ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús fue a buscar a Pedro, a Juan, a Jacobo y a los otros discípulos, Él no fue a buscar haraganes, hermano. Él fue a buscar a gente trabajadora que estaba ahí pescando. ¿Quién más? No era gente trabajadora, eran empresarios. Dueños de la empresa pesquera, eran socios. Pedro, Juan y Jacobo eran gente ocupada. Pero cuando el Señor les dijo: a partir de ahora ustedes van a ser mis discípulos, hermanos, ellos no le dijeron: Señor, ¿y no será que puede ir otro? ¿Y entonces por qué nosotros nos sentimos así? Espero que esté tomando el mensaje en el espíritu, hermano, y no va a estar pensando que lo estoy regañando porque lejos esté de mi corazón. Porque es más, al primero que el Señor le habla es el que está predicando acá, el que toma la palabra aquí. Ahora, hermano, le vuelvo a decir, yo no sé si usted está conforme con lo que tiene en este momento.
Yo no sé si usted está conforme con tener solo un don del Espíritu. Si es que lo tiene, porque hay muchos que no tienen dones del Espíritu. Yo no sé si usted está conforme solo con ser salvo. Yo no sé si usted está conforme solo con venir a la casa de Dios, alabar, si es que alaba, escuchar palabra y sentir que Dios le habla de vez en cuando. No sé si eso llena sus expectativas, pero a mí no. Debe haber algo más. Y yo quiero que el Señor nos dé ese algo más que nos hace falta. Yo no sé si tú te atrevas a decirle al Señor: Señor, yo quiero ese algo más que me hace falta. Pero yo sí, hermano. Me sacudió de tal forma el Señor hace unos minutos que déjeme decirle que a pesar que yo sé cuál es el ministerio que el Señor me ha dado, a pesar que yo sé cuál es la función que tengo de parte del Señor en este lugar, no estoy conforme. Siento que debe haber algo más todavía. Cuando yo estaba recién convertido, hermano, yo miraba, escuchaba que habían liberaciones de demonios. Y yo siendo médico decía, bueno, puede ser, pero bueno, lo acepto porque así lo dice la palabra. ¿Sabe qué tuvo que hacer el Señor para que el doctor, para que el especialista de cirugía, y no le estoy dando mi currículum es mucho más largo que eso y no lo digo siendo vanidoso. La palabra dice que nadie debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Pero le estoy diciendo eso hasta donde estaba en ese momento. Para que el doctor pudiera entender parte de lo que Dios hacía. ¿Sabe qué hizo el Señor? Llevó a mi casa una hermana que era la que nos hacía los oficios domésticos en la casa. Y esa hermana que llegó a trabajar ahí con nosotros, nos empezó a hablar a mi esposa y a mí de la liberación de demonios. Nos empezó a hablar del poder de Dios. Y hermanos, yo escuchaba a la doméstica y decía yo, pensaba yo, esta es una mística. Decía yo, esta, bueno, no sé. Pero usted ya me ha escuchado parte del testimonio, que cuando a mí me llamaron para ir a ver a un enfermo, un día en la noche, a las 8 de la noche, a su casa, gravemente enfermo, que ese varón estaba ya casi moribundo. Y cuando lo llego a ver a su casa, le dejo la receta. Y cuando ya me iba a ir, el Espíritu Santo me dice dentro de mí, háblale la palabra. Yo todavía me quedé así. ¿Y ese pensamiento? Háblale de la palabra. Ya me iba a ir, ya iba casi llegando a la puerta y me regreso y le empiezo a hablar de la palabra. Y aquel varón, cuando estaba escuchando la palabra, hermano, yo le vi sus ojos, como aquellos ojos, había una esperanza, algo que no tenía aquel varón, algo que no tenía antes. Y cuando yo le digo, porque estaba tan enfermo, tan gravemente enfermo, que no podía ni siquiera hablar solo, le digo, ¿sabe qué? Repita después de mí esto. Y le estaba ayudando, guiándolo para que en esa oración él aceptara a Cristo como Señor y Salvador. Y en lugar de eso se manifiesta un demonio, un espíritu inmundo que estaba metido en ese cuerpo. Y yo jamás había visto nada de eso. Yo no había tenido la experiencia, solo había leído en la palabra
y estaba solito, no había nadie más ahí conmigo. Hermano, no me olvido porque las piernas, hermano, de verdad me temblaban, me hacían así, las rodillas me chocaban una con otra. Y cuando yo sentía que me iba a caer, el Espíritu me vuelve a hablar dentro de mí y me dice: ánimo, más fuerte el que está contigo que el que está en él. Y el Señor me guía en esa batalla donde ese varón quedó liberado esa noche. Y no se me olvida, hermano, porque cuando ese espíritu inmundo estaba por salir de aquel varón, me habló el espíritu inmundo y me dice: está bien, aquí te dejo esta alma, me dijo. Y cuando él dijo eso, hermano, y ese varón empezó a vomitar, yo no sé ni cómo, pero las láminas de esa casa, hermano, empezaron a temblar como que un gran viento estuviera pasando ahí. Y empezó un tremendo escándalo en ese lugar. Cuando terminó todo, yo venía para afuera, yo miré a unas cuantas personas, porque ese era un lugar, le llaman palomares, ¿verdad? Donde viven muchas personas, cuartos donde viven un montón de personas. Y habían un montón de personas ahí amontonadas, hermano. Yo escuché cuando iba saliendo, escuché, hermano, porque cuando yo llegué a ese lugar había un chucho, hermano, que cuando yo entré a ese lugar, ese chucho me empezó a ladrar y casi me mordía y no me dejaba entrar. Pero cuando yo iba para afuera, ese chucho se arrinconó, ni siquiera ladrón, no dijo pío, no dijo nada. Y yo escuché cuando aquellas mujeres dijeron: ese sí es un verdadero cristiano. Y después, hermano, me cuentan el testimonio de lo que había pasado, porque yo eso me enteré unos cuantos días después, de todo el escándalo tremendo que había ocurrido en ese lugar. Y dice, hermanos, que cuando ellos escucharon que yo estaba reprendiendo y echando fuera ese demonio de ese varón, lo que hicieron todos los vecinos de ese lugar fue que pusieron bancas. Se subieron en las bancas para ver en primera fila, porque estaba la ventana abierta de ese lugar, y se pusieron a ver lo que estaba pasando. Y ellas vieron cuando el espíritu inmundo salió de ese hombre. Dice que era una especie como de pantera negra. Y cuando él empezó a vomitar y salió huyendo, dice que ese animal salió corriendo y saltó por la ventana donde estaban paradas. Se cayeron y eran un montón. Y luego dice que se subió por el techo, y ese fue todo el gran ruido que escuché, hermano, en ese momento. Ahora, ¿sabes qué? Yo quiero que eso que viví en el principio, yo quiero que eso lo vivamos nosotros en esta iglesia, y que miremos el poder de Dios, hermanos. Que ya no basta doctrina, basta palabra, basta conocimiento. Dejemos que el poder de Dios empiece a llenar nuestras vidas, nos cambie, y que se mire que hay algo distinto. Y por eso, hermano, aunque sigo siendo médico, aunque sigo ejerciendo la medicina, no hay ninguno de mis colegas que no me pueda convencer de que, aparte de las enfermedades corporales, aparte de los virus, aparte de las bacterias, aparte de las degeneraciones histológicas y fisiopatológicas de nuestro cuerpo, hay también espíritus inmundos que pueden estar enfermando los cuerpos de las personas. ¿Sabes qué? Mazatenango necesita de hombres y mujeres que sean como Felipe, que vayan a su Samaria, que vayan con sus familiares, que vayan con sus vecinos, pero que no vayan con palabra, que vayan con el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Dios en este lugar tiene hombres y mujeres que tienen esa capacidad. ¿Sabes quién es? Eres tú. Eres tú. ¿Por qué no levantas tu mano derecha un momento? Y dile: Señor, yo quiero llevar tu palabra, pero con unción y poder de tu Espíritu, con las señales que seguirán a los que creen en tu nombre.
y que la gloria sea únicamente para ti. Amén. Pongámonos de pie. Ponte de pie. Y cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Cuando yo te pido que cierres tus ojos, lo hago solo con una sola intención. Y es que por un pequeño momento te apartes de tu alrededor. Que por un pequeño momento permitas que el Espíritu Santo que está dentro de tu corazón en una forma íntima hable contigo. ¿Sabes una cosa? Yo no creo que el evangelio que hemos vivido hasta este momento en esta iglesia sea todo. Debe haber algo más. Yo no creo que lo que tú has vivido en tu casa sea todo lo que Dios tiene para tu vida. Debe haber algo más que eso. Yo no creo que la satisfacción o insatisfacción que tú puedes tener en tu corazón andando en el evangelio sea todo lo que hay para ti. Debe haber algo más que eso. A ti que el Señor te habló y te dice, debe haber algo más para ti. A ti que el Espíritu te habló esta mañana, yo te pido que juntamente conmigo, porque yo soy el primero que digo, debe haber algo más para mí. ¿Por qué no vienes conmigo? Yo soy el primero aquí en el frente. Si el Espíritu de Dios te habló y te dice, debe haber algo más para ti, yo te invito a que vengas y que juntos le digamos al Señor, Señor, dame eso, ese algo más que debe haber para mí. Oh, mi jabajendo, que bababasando y papabashita nanana bababasando. Debe haber algo más. Debe haber algo más que una simple emoción. En adorar a Dios debe haber algo más que solamente levantar las manos. Debe haber algo más. En adorar a Dios debe haber algo más que simplemente sentir cosquillas en tu pecho. Debe haber algo más grande que hay para ti. ¿Por qué no dejas que el Espíritu tome control de ti? Yo sé que hay muchos de los que están aquí, al igual que yo, sienten un tremendo deseo de llorar en este momento probablemente. Deja que el Espíritu se mueva en tu corazón ahorita. Deja que el Espíritu de Dios se mueva. Eso es, hermana. Deje que el Espíritu fluya. Déjelo que fluya en el nombre de Jesús. Abre tu boca, por favor. Abre tu boca. El Espíritu Santo que está en ti quiere hablar. El Espíritu Santo que está en ti quiere dirigirse al Padre, porque el Espíritu Santo que está dentro de ti clama y aún clama con gemidos indecibles para interceder delante del Padre por ti. Abre tu boca, amada. Abre tu boca, amado. Abre tu boca. Debe haber algo más para ti. Tú que todavía no has recibido dones del Espíritu, debe haber algo más para ti, amado.
El Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido el Señor para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos de corazón y para proclamar el año favorable de Jehová. Porque aún es tiempo de proclamar el año favorable de Jehová. Aún es tiempo, aún Jehová ha declarado que hay un año agradable para Él, y ahora aún es agradable para el Padre salvar a todos aquellos perdidos. Pero ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién les irá a decir que Cristo aún salva, que Cristo aún sana, que Cristo aún liberta, que Cristo aún tiene poder? Debe haber algo más, mi amado. Debe haber algo más. Y el Espíritu de Dios te dice: yo quiero darte ese algo más. Tengo testimonio en mi corazón, hermano, que el Señor ha tocado en este momento varones y mujeres, quienes a partir de este momento empezarán a sentir cosas que no habían sentido, a experimentar cosas que no habían experimentado. Créele al Señor y empezarás a ver grandes cosas. Créele al Señor y empezarás a ver cómo en esta casa empiezan a abundar las sanidades enfrente de todos. Cómo vas a ver, cómo van a haber sanidades, liberaciones aquí en medio de la congregación. Y cómo los discípulos del Señor, hombres y mujeres que aman la palabra, cuando vayan, por donde vayan, antes de que venga la persecución en contra tuya, aprovechémoslo ahora, que la persecución no ha venido directamente a ti. Porque cuando la persecución venga a ti, de todos modos lo vas a tener que hacer, pero va a ser doloroso. No va a ser como ahora nos están dando la oportunidad. Hoy es tiempo que nuestro corazón se rinda a nuestro Señor y le sirva con integridad. Yo sé que las lágrimas de muchos y muchas de los que están aquí adelante, de los que están en su lugar, sé que esas lágrimas no caerán en vano, sino que caen en la redoma del Señor. Y el Señor sabrá recompensarte, mujer. El Señor sabrá recompensarte, varón. Pero Dios tiene algo más para nosotros. Levanta tus manos y dile: yo me rindo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Yo quiero serle fiel. Cristo, yo me entrego, yo quiero serle fiel.
La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga, yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.